¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos todo lo que era números racionales y también vimos potencias y solamente nos quedaba un ejercicio de potencia que fue el que está ahora en pantalla. Ahora, en potencias, recuerden que las preguntas que vamos a ir haciendo son una de definición, que fue la que habíamos visto, donde les decía que tenían que definir menos 3 elevado a 4, que si no mal recuerdo que era, o a 5, y ahí tenían que hacerlo como una multiplicación iterada. Posterior a eso hicimos un ejercicio de propiedades de potencia, donde teníamos que aplicar propiedades. ¿Se acuerdan que era potencia de una potencia, potencia de igual base? Y al final el resultado era un número elevado a cero, y esa también es una propiedad de las potencias, que habíamos dicho que cualquier número elevado a cero daba 1. Y la última aplicación de potencias que vamos a ver y que se va a estar preguntando es una de estas, que son ya propiedades de potencia ya más contextualizadas. Perdón, que estaba poniendo en silencio el celular. Son ejercicios de potencia ya contextualizados a la vida cotidiana, por decirlo así. Y tenemos el siguiente. Dice así. Dice, una bacteria se duplica cada 6 minutos. ¿Cuántas bacterias habrá luego de una hora si en un comienzo había una bacteria? ¿Cómo resolverían este ejercicio ustedes? ¿O cómo lo resolvieron en el momento que están dando la prueba? Vamos, los leo, los leo. ¿Cómo hicieron este ejercicio? ¿O qué, de qué se dieron cuenta? ¿Cómo supieron que tenían que aplicar potencias? Porque ya habíamos dicho que se aplicaban potencias. ¿Qué elementos de las potencias vieron aquí ustedes? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Están todos durmiendo o no? Yo no me acuerdo. Gracias, Javiera, por responder. Hasta eso me sirve, ¿ah? Hasta eso me sirve. El yo no me acuerdo, yo con eso quedo feliz. ¿Ya? Yo no caché. Yo me acordé de un ejercicio de física, con eso lo hice. Buena, Dairis. Mira, ¿viste? Relacionando los contenidos. Ya, entonces yo les voy a dar el truco acá de cómo se resuelven ejercicios como este. ¿Qué tenemos acá? Ya, entonces dice que una bacteria se duplica cada 6 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotando los datos. Entonces se duplica, bien ahí, duplica cada 6 minutos. Y ahí aquí les recomiendo, no me acuerdo qué hice, pero creo que puse la P. Y ya, ya. Entonces tenemos que se duplica cada 6 minutos y, bueno, dicen que cuántas bacterias habrá luego de una hora. Nos preguntan por una hora cuántas bacterias van a haber. Ahí voy a dibujar la bacteria. Ya, parece un huevo, pero no importa. Y nos dicen que en el comienzo hay una bacteria. ¿Ya? O sea, en vez de eso vamos a dibujar la bacteria. Aquí. Ya, ahí está la bacteria. Entonces nos dicen que en el comienzo había una bacteria y aquí lo que podrían hacer ustedes, y que yo les recomiendo, ya es que si no lo entienden directamente en la forma matemática, porque esto nosotros lo tenemos que pasar a la matemática para hacerlo más fácil, pero si usted no lo entiende de la forma matemática, les recomiendo que se vaya haciendo un esquema para ir dándose una idea de cómo resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces en este caso dice que se duplica. Vamos a ver, entonces pasarían 6 minutos, pasan 6 minutos y se duplicaría. Entonces tenemos ahí una bacteria, otra bacteria, ¿vale? Entonces ahora pasan 6 minutos más y estas se van a duplicar de nuevo. Voy a tener dos bacterias acá y dos bacterias acá. Van a pasar otros 6 minutos y cada una se duplica de nuevo.
Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, si empiezo a hacer el esquema, ¿cuántos 6 minutos voy a tener que anotar? Porque acá tengo 6, 6, 6, pero ¿cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces voy a tener que repetir este procedimiento? ¿Por qué 10 veces, Santiago? Ya Dairis, dígale que no se preocupe, que si se puede conectar, genial, si no la clase va a quedar grabada. ¿Por qué 10 veces, Santiago? Porque 1 hora son 60 minutos. Y ahí está. Fíjense bien que aquí ustedes, bueno, podrían estar mucho rato haciendo esto, ¿sí? Pero lo importante es que primero se den cuenta de que se está duplicando cada 6 minutos, pero nos están preguntando por 1 hora. Entonces, ustedes se tendrían que preguntar cuántos grupos de 6 minutos hay en 1 hora. Y como dice Santiago, son 10. ¿Por qué 10? Porque fíjense, bueno, aquí tengo 6 minutos, acá tengo 6 más, o sea, ya tendría 12. Acá tengo 6 más, ya tendría 18. Y esto lo tendría que repetir justamente como dice Santiago, 10 veces. Veces. Yo lo anoté mal. 10 veces. ¿Por qué? Porque 10 por 6 me da 60. 10 por 6 minutos me da 60 minutos. Y 60 minutos equivale a 1 hora. ¿Sí? Por eso se hace 10 veces. Así que ya tenemos que esto se repite 10 veces. O sea, las bacterias se van a duplicar cada una. 10 veces se va a hacer el procedimiento de ir duplicando las bacterias. ¿Sí? Obviamente aquí ya no me conviene ir haciendo el esquema porque si lo empiezo a hacer va a ser cada vez más grande y después contar las bacterias va a ser mucho. Ahora, la pregunta es, esto sabemos que es potencia porque es un crecimiento de potencias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener una base y un exponente. ¿Cuál es la base y cuál es el exponente aquí? ¿Cómo sé eso yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta de cuál es la base y cuál es el exponente? Dairy se la jugó y dijo 1024 bacterias, pero ¿cómo se llegó a ese resultado? Vamos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Estamos cerca hasta ahora. Tenemos las bacterias, se van duplicando y se duplicaron 10 veces. Pero ahora, ¿cómo llevo eso a la matemática? ¿Qué potencia hace que yo pueda sacar ese cálculo y llegar al resultado que me dijo Dairis? ¿Se quedaron dormidos de nuevo? Intuición. La base sería 6 y la potencia 10. ¿Por qué 6 la base? Intuición, dice Dairis. ¿Por qué 6 la base? ¿Estará bien que la base sea 6? Yo no sé, pero porque se va duplicando cada 6 minutos. Dairis dice que la base debe ser 10, creo. Profe me está confundiendo. Sí, le estoy haciendo muchas preguntas para confundirlos, pero van a ver la claridad ahora de cómo se hace esto. Tranquilo, tranquilo. No, no, sí, tranquilo, si no, no lo hago con el fin de confundirlo y que les vaya mal. Es solo que estoy esperando a que me den la respuesta a ustedes, porque si se la doy yo,
No va a durar nada la clase y además no van a aprender nada. Entonces, fíjense acá, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta de cuál es la base? Vamos a ver aquí. Nosotros aquí tenemos varios números que podríamos utilizar. Algunos me dicen que la base puede ser 10, otros me dicen que la base puede ser 6. Fíjense acá, ¿cuál va a ser la base? Ustedes fíjense en la cantidad de bacterias que van a ir teniendo. La primera bacteria que hay es una, ¿sí? Así que la vamos a anotar acá. Uno. Se voy a borrar aquí un poquito, que tengo lleno de cosas. Ya, ya, ahí sí. Entonces, fijémonos acá que aquí tenemos una bacteria, ¿sí? Luego de esto tenemos dos bacterias. Luego de esto tenemos cuatro bacterias. Luego de esto, fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bacterias. Cuando pasen 6 minutos de nuevo aquí, en el siguiente paso, ¿cuántas bacterias tendríamos que tener? 16. Y en el siguiente, 24 o 32. Como dice Alain y como dice Tamara, 32. Y como dice Cata también, 32. Ahora, ¿qué tienen de especial estos números que están acá? Bueno, aquí puedo seguir obviamente, pero ¿cómo ustedes pueden saber cuál es el que sigue? ¿Qué hicieron? ¿Qué cálculo hicieron? Multiplicaron por 2, ¿sí? Prácticamente como dice Tamara ahí, multiplicaron por 2. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta de cuál es la base, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos números que están acá, todos, ¿ya? Porque por ejemplo después de esto seguiría el número 64, bueno, y así seguiría en adelante, pero todos estos números que están acá yo los puedo escribir como una potencia de 2. ¿A qué me refiero con una potencia de 2? A 2 elevado a algo, ¿sí? Entonces, acá, fíjense aquí, el 2 lo puedo escribir como 2 elevado a 1, el 4 como 2 elevado a 2, el 8 como 2 elevado a 3, 16 como 2 elevado a 4, el 32 como 2 elevado a 5, este número acá como 2 elevado a 6, el uno, ¿cómo lo puedo escribir? El número uno, todos se pueden escribir como 2 elevado a algo, pero el uno, ¿cómo lo escribo? 2 elevado a ¿cuánto? Exacto, Santiago, muy bien. 2 elevado a cero. ¿Ya? Ya así sucesivamente. Entonces, fíjense aquí que así nosotros nos podemos dar cuenta de que, bueno, aquí yo había hecho un dibujito que era la base y el exponente, que la base es 2, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el exponente? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el exponente acá? Justamente como dice Alain y como dice Santiago, el exponente es 10. ¿Por qué 10? Porque, como decíamos al comienzo, este procedimiento de los 6 minutos se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo. Fíjense aquí, dejen poner el puntero. Aquí se repitió una vez, ¿sí? Y quedé con el 2 elevado a 1. Se repitió dos veces, quedé con el 2 elevado a 2. Se repitió una tercera vez y quedé con el 2 elevado a 3. Se repite una cuarta vez, voy a quedar con el 2 elevado a 4. Y como dijo Santiago en el comienzo de la clase, esto se tiene que repetir 10 veces. Entonces tengo que quedar con el 2 elevado a 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué me queda por hacer? Ya sabemos que el resultado de este ejercicio sería 2 elevado a 10. O sea, si me preguntan cuántas bacterias va a haber después de una hora, van a ser 2 elevado a 10 bacterias. Pero en ninguna de las alternativas está el 2 elevado a 10. Lo que tenemos que hacer acá entonces es calcular cuánto es 2 elevado a 10 y ahí nos va a dar la alternativa que nos decía Tairis por intuición, que era la alternativa B.
Exacto. El 10 te indica las veces que se duplica. Entonces, fíjense bien ahí, porque aquí hay un juego entre los minutos y las horas. Dice que esto se duplica cada 6 minutos y nos preguntan por una hora. Supongamos que nos hubiesen preguntado por 2 horas. Vamos a cambiar el ejercicio. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 2 horas si en un comienzo había una bacteria? ¿Cuál sería el exponente ahí entonces? Si es que en vez de una hora serían 2 horas. Exactamente, 20. ¿Por qué? Porque en una hora se repite 10 veces el procedimiento de duplicar. Entonces para la segunda hora serían otras 10 más, así que sería 2 elevado a 20. ¿Sí? Así que muy, pero muy bien. Entonces, como les dije y recapitulando un poco, para resolver ejercicios como este, lo que yo les recomiendo hacer es primero hacerse un pequeño esquema, ¿ya? Porque así se pueden ir dando cuenta de la base que se va repitiendo todo el rato, ¿sí? Denme un segundo que voy a tratar de eh, compa- poner acá otra diapositiva con un ejercicio muy parecido a este, que lo tengo por aquí. ¿Pero se entendió? ¿Hay alguna duda sobre esto? Primero medio, semestre 2, semana 1, guía de reforzamiento. Edición, realizar una instantánea. Aquí lo tengo. Denme un segundo solamente y aquí lo tengo. Vale. Aunque me digan que haya quedado todo claro, les voy a hacer una última pregunta sobre esto, que lo vamos a ver ahora mismo ya. Mm, ta. Están viendo la presentación, ¿cierto? Ya. Entonces dice, una bacteria se cuadruplica cada 3 minutos. ¿Cuántas bacterias habrán luego de 30 minutos si en un comienzo había una bacteria? Fíjense que aquí les cambio un poco todo, está todo diferente. Dice, lo leemos de nuevo. Una bacteria se cuadruplica, o sea, se multiplica por 4. Antes se duplicaba, ahora de una bacteria salen 4 y de cada una de esas 4 salen 4 más, así. Cada 3 minutos. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 30 minutos si en un comienzo había una bacteria? Entonces, así a priori, al ojo, ¿cuál dirían ustedes que es la potencia que representa la solución de este ejercicio? Muy parecido al anterior, muy parecido al anterior, solamente que cambio los números. Fíjense, dice que la bacteria se cuadruplica en vez de se duplica, ahora se cuadruplica. De una salen 4 y de cada una de esas 4 salen 4 más. Y en vez de cada 6 minutos, esta es cada 3. Y en vez de preguntarle por una hora, yo le estoy preguntando por 30 minutos. Luego a 30, 10 veces 4. Estamos tirando números al azar nomás, que a priori, ¿sí? Tienen que ahí jugárselas y ahora vamos a hacer el procedimiento para ver cómo se hace, ¿ya? Vamos a ver entonces. Entonces, como yo les había recomendado, creo que la forma más entendible al comienzo de hacer esto es haciendo un esquema chiquitito, ¿ya? Recuerden que el esquema tiene que ser chiquitito, no es necesario que hagan toda la cantidad ¿cómo se llama? De, de bacterias. Entonces, me dice que hay una bacteria y que esta se cuadruplica. O sea, aquí pasan 3 minutos y se cuadruplica. Después pasan otros 3 minutos
y de cada una de estas salen 4 más. Y es súper difícil ya hacer más. Y aquí tendrían que salir 4 más de cada una de ellas, ya, pero no me alcanza el espacio. Entonces, fijémonos bien en la cantidad de bacterias que tenemos. La primera es una bacteria. En el segundo caso, vamos a tener, aquí primer caso, segundo caso, vamos a tener 4 bacterias. Y en el tercer caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bacterias. ¿Cuántas bacterias vamos a tener en el siguiente? Aquí, en este que no alcancé a dibujar. ¿Cómo sabe que es 64 line? ¿Qué hizo para llegar al 64? ¿Cómo se dio cuenta de eso? Exacto, como dice Catalina, 16 por 4. Y así tendríamos que ir haciendo esto, ir multiplicando por 4 todo el rato. ¿Sí? Entonces, la siguiente sería 64 por 4. Y la siguiente sería 64 por 4 por 4. Y así sucesivamente todo el rato ir calculando todas las que me quedan para allá. Entonces, eso tenemos hasta ahora. La pregunta, primera pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál sería entonces la base de la potencia de este ejercicio? Como dice Santiago, 4. ¿Por qué es 4? Uy, ¿por qué no me rayaba el lápiz? Ahí sí. ¿Por qué es 4? Porque cada una de estas potencias que tengo acá se puede escribir como una potencia de 4. El 1 como 4 elevado a 0. El 4 como 4 elevado a 1. 16, 4 elevado a 2. 64, 4 elevado a 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ya tenemos la base. Nos falta el exponente. Y para saber el exponente tenemos que saber cuántas veces voy a realizar este procedimiento yo. ¿Vale? Me dice que son 30 minutos y que las bacterias se van duplicando cada 3. Entonces, ¿cuántas veces yo voy a repetir este procedimiento para llegar hasta los 30 minutos? Aquí tengo 3, más 3 son 6, más 3 son 9. ¿Cuántos grupos de 3 puedo hacer en 30 minutos? 10. Así que el resultado sería 4 elevado a 10. ¿Sí? ¿Se entendió con este segundo ejemplo? Ah, buenísima. Estamos entonces. Ahora va a irme la parte de productos notables, que era la última parte de la prueba, ¿sí? Que es la que vamos a estar viendo ahora. ¿Y qué hora es? Sí, sí, alcanzamos. Dice, la siguiente multiplicación se puede expresar como, recuerden aquí que cuando teníamos un factor fuera de un paréntesis, ¿qué teníamos que hacer para resolverlo? ¿Qué aplicábamos aquí? ¿Qué teníamos que hacer para resolver ejercicios como este? O sea, una multiplicación que la puedo expresar como, y las alternativas son puras sumas, pero ¿cómo pasábamos de esa multiplicación a las sumas de abajo? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Sacar el paréntesis? Ah, ah. No es como llegar y sacar el paréntesis. Algo había que hacer. Recuerden que, bueno, aquí les voy a dar una pequeña pista. Cuando tengo un factor afuera de un paréntesis y no hay ningún símbolo ni de suma, ni de resta, ni de multiplicación, ni de división, lo que hay acá en verdad es un signo de multiplicación. ¿Qué se hacía en este caso?
hay un factor afuera, multiplicación y un paréntesis. ¿Qué se hacía ahí? ¿Se acuerdan? Había una propiedad que nosotros aplicábamos. ¿Qué propiedad usábamos ahí para resolver esto? Empieza con D, propiedad, desarrollar el paréntesis. Y ahí está la respuesta, como dice Josefina, se multiplica lo que está afuera por lo de adentro, ¿ya? Y esa propiedad se llama propiedad distributiva. Acuérdense, propiedad distributiva. ¿Y qué me dice la propiedad distributiva? Que, como dice Josefina, se multiplica cada uno, se multiplica el factor de afuera por cada uno de los que está dentro del paréntesis. Entonces aquí tendríamos 3a cuadrado por a, lo anoto 3a cuadrado por a, y luego voy con el siguiente que sería 3a cuadrado por 2b. 3a cuadrado por 2b, ¿ya? Y el signo más que está en medio, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer el paréntesis como dice su compañera? Porque es súper bueno ese razonamiento. Recuerden que los ejercicios combinados, yo lo primero que tengo que hacer es paréntesis. Pero fíjense que en este paréntesis yo no puedo calcular nada, porque aquí tengo A y acá tengo 2B. Entonces, esos factores que están ahí, como no tienen términos semejantes, no se pueden juntar, no se pueden ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni nada. ¿Vale? O sea, no se pueden sumar ni restar. ¿Sí? Así que como no puedo hacer nada dentro de ese paréntesis, aplico la propiedad distributiva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esto? Ahí me dieron un resultado, Santiago. ¿Qué tengo que hacer acá? Fíjense bien. Lo que tengo aquí yo son puras multiplicaciones. Tengo 3 por a cuadrado por a más 3 por a cuadrado por 2 por b. ¿Qué puedo hacer aquí yo? Lo que puedo hacer es juntar y operar los números con los números y las letras con las letras. ¿Ya? Vamos a partir con esto primero. El 3 yo no lo puedo operar con nadie, así que me queda como 3 nomás. Y las letras a, fíjense que tengo acá a cuadrado y acá tengo a solita, lo voy a anotar acá al lado, fíjense. A cuadrado por a solito, ¿sí? Recuerden que cuando hay una solita, lo que está haciendo en verdad es que es una a elevado a 1. Así que tengo a cuadrado por a elevado a 1. Fíjense acá, lo que puedo hacer aquí es aplicar propiedad de potencias de igual base, ¿sí? O sea, mantendría la base y sumaría los exponentes. Así que como bien decía Santiago, acá me quedaría 3a cubo. ¿Se entendió esa parte? Tenía 3a cuadrado por a, entonces aquí tengo las a juntas, a cuadrado por a, y aplico la propiedad de potencias de igual base, se mantiene la a, y se suman los exponentes. Vamos al lado derecho ahora. Tengo 3a cuadrado, 2 y b. ¿Qué puedo hacer acá? Los voy a ordenar primero, voy a ordenar los números primero y después las letras, ¿sí? Eso lo anoto tal cual porque ya lo calculamos. ¿Sí? Fíjense que de aquí a acá lo único que hice fue ordenarlos nomás. Números, letras. No hice nada más. Y ahora sí puedo empezar a calcular. Calculo los números primeros, 3 por 2 que me da 6. Y las letras tengo a cuadrado por b. El a cuadrado por b no puedo aplicar ninguna propiedad de potencias porque no tienen ni mismo exponente ni misma base. Así que me quedaría como a cuadrado por b nomás. Y aquí llegaría el resultado final. ¿Qué sería la alternativa C? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, mi recomendación personal es que ustedes primero, cuando hagan la multiplicación, lo dejen expresado, lo dejen expresado así, como una multiplicación, literalmente una multiplicación. 3 por a cuadrado por a, 3 por a cuadrado por 2 por b, así, tal cual. Y luego de eso, hagan el paso de ordenarlos. ¿A qué me refiero con ordenarlos? Dejar los números y las letras juntos, ¿vale? No mezclados, sino que uno al lado del otro.
¿Para qué? Para poder resolver esto de una forma más rápida y fácil. ¿Queda alguna duda con respecto a ese ejercicio que vimos recién? ¿Viste? Propiedad distributiva, lo hemos visto harto y en caso que necesiten más ejercicio, tenemos la guía de ejercicios que les mandé. Tienen la guía de ejercicios de la vez pasada y también tienen la que les subí hace poco. Vamos. Ahora dice, al desarrollar el siguiente cuadrado de binomio, obtenemos como resultado, vamos a tener acá un cuadrado de binomio x más 4 al cuadrado. ¿Qué tenía aquí cuando tenía x más 4 al cuadrado? Lo que estoy haciendo acá en el x más 4 al cuadrado, en verdad es multiplicar x más 4 por x más 4. ¿Sí? Por eso está al cuadrado. ¿Vale? Es como cuando yo tenía, no sé, 3 al cuadrado y al final multiplicaba 3 por 3. Bueno, ahora en vez de un 3 tengo un x más 4, que sería x más 4 por x más 4. ¿Sí? Eso se está multiplicando dos veces por sí mismo. Vale. Entonces, fíjense aquí que es una multiplicación de binomios. ¿Recuerdan cómo hacer la multiplicación de binomios? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se multiplicaban estos binomios así? Ah, Santiago, al tiro dando el resultado. Ya, sí, está bien el resultado, Santiago. Falta un paso nomás que hacer en tu resultado, pero está bien. Entonces, acá, ¿cómo se hacía esto? O cómo lo hizo Santiago, por ejemplo. Recuerden que en el ejercicio anterior yo tenía un factor acá fuera del paréntesis y lo multiplicaba por cada uno de los que está dentro. Acá se hace algo muy parecido, solamente que vamos a ir multiplicando factor a factor. Como acá hay 2 porque es un binomio, y acá hay otros 2 porque también es un binomio, vamos a ir multiplicando uno a uno. Entonces multiplico x por x, luego voy x por 4, ¿vale? Y ahora voy con el siguiente, que sería el 4. 4 por x y el 4 por el 4. ¿Sí? O sea, lo que hice fue un factor por un factor, ¿vale? Hice la propiedad distributiva, pero dos veces. Primero con la x y después con el 4. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Es empezar a juntar los términos semejantes. X por x va a ser x cuadrado, ¿sí? Porque se está multiplicando la x por sí misma. 4 por x, cuando tengo 4 por x, recuerden que la multiplicación es conmutativa, 4 por x o x por 4 es lo mismo, ya son dos formas diferentes de escribirlo, pero en términos algebraicos, siempre con el número primero. Así que me quedaría 4x, ¿sí? Lo único que hice acá fue darlos vueltas, nada más que eso. Más el 4x que tengo acá, que si lo dejamos tal cual, más 4 por 4 que es 16, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Que sería el último paso, es juntar los términos semejantes. Acá tengo x cuadrado y yo me pregunto, ¿hay algún otro x cuadrado por acá en el ejercicio? Y si se dan cuenta, solo tengo ese x cuadrado. Acá no hay, acá tampoco y aquí tampoco. Así que el x cuadrado quedaría así, x cuadrado. Luego voy, 4x. ¿Hay algún valor en este ejercicio que tenga una sola x? No un x cuadrado, sino que solamente una x. Y si se dan cuenta, acá hay otro que tiene x. O sea, tengo 4x y acá tengo otras 4x más. Así que las tendría que sumar. 4x más 4x son 8x. ¿Sí? 4 manzanas más 4 manzanas son 8 manzanas. Y el 16 que queda solito ahí. Así que ahí acabo de desarrollar la totalidad del cuadrado binomio.
y esto yo lo tengo que buscar la alternativa acá, que sería la alternativa B. ¿Sí? Entonces, desarrollo el cuadrado de binomio. ¿Cómo lo hago? Multiplicando término a término. Vayan paso a paso, no se apuren, no es necesario hacer cálculos mentales ni nada. Vayan paso a paso haciéndolo. Desarrollan primero, con mucha calma, los van ordenando y van desarrollando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido lo puedo explicar de nuevo o vemos otro ejemplo? Genial. Fíjense aquí. Este ejercicio de acá que ya vimos recién, yo podría haber preguntado perfectamente x más 4 por x más 4. Es lo mismo. ¿Ya? Son dos formas diferentes de escribirlo nomás. X más 4 al cuadrado o x más 4 por x más 4. Son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio anterior a este que está acá? O sea, además obviamente de que allá, bueno, acá en vez de 2 es 4, ¿sí? Además de eso, ¿cuál es la diferencia que hay? Ay, ¿cuál es la otra diferencia que tiene? No teníamos x más 4 por x más 4, ya acá tenemos x más 2 por x menos 2. Uno suma y otro resta, como dice Catalina. Entonces, acuérdense, y esto lo vimos varias veces en clase, por eso como que ahora los doy, no por pasado directamente, pero si va un poquito más rápido. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de binomios, y estos binomios en lo único que se diferencian es en su signo, ¿ya? De hecho, voy a cambiar de color el signo para que se note. Solo tienen de diferencia el signo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí lo que podría hacer es hacer exactamente lo mismo que hice en este procedimiento de acá, exactamente lo mismo. Puedo multiplicar x por x por menos 2 que me daría menos 2 por x, 2 por x, que sería 2x positivo, y 2 por menos 2 que me daría, bueno, lo voy a anotar, menos 2 por 2, ¿sí? Acá empiezo a desarrollar, x por x me daría x cuadrado, menos 2x más 2x, esto es 0, y acá tengo menos 2 por 2 que me daría menos 4, ¿sí? Si yo lo desarrollo exactamente lo mismo que me dijo Santiago ahí, llego exactamente al mismo resultado, solamente que fíjense que los del medio se me van. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que en vez de hacer ese desarrollo, en vez de hacer ese desarrollo de multiplicar uno a uno, cuando ustedes noten que hay una diferencia de signos, como esta, que solo se diferencian en el signo, nada más, fíjense, tengo x aquí y aquí también, tengo 2 acá, acá también, pero el signo está cambiado. La forma más rápida y fácil de hacer este tipo de ejercicios es tomar el primer valor, que en este caso es x, y elevarlo al cuadrado, y tomar el segundo valor, que en este caso es 2, y elevarlo al cuadrado, y aquí se separan con un signo negativo. Entonces el resultado me daría x cuadrado menos el 4 que hay. ¿Sí? Que sería la alternativa A. Veamos otro ejemplo. Si tengo x más 5 por x menos 5, ¿qué voy a hacer acá yo? Voy a tomar el primer valor, que sería x, lo elevo al cuadrado, tomo el segundo valor, que sería 5, lo elevo al cuadrado, y los separo con un signo negativo. Esto me va a dar x cuadrado menos 25. Último, si tengo, por ejemplo, les voy a cambiar acá un poco las cosas, 6 más x y 6 menos x, voy a hacer exactamente lo mismo, fíjense, son los mismos números, solo que cambia el signo, nada más que el signo. Así que tomo el 6, lo elevo al cuadrado,
tomo la x, la elevo al cuadrado y separo con un signo negativo. Entonces me daría 36 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá se llama suma por diferencia, ¿vale? Y también es una multiplicación de binomios, igual como el ejercicio anterior, solo que se diferencia en el signo. Al diferenciarse en el signo, cada vez que ustedes hagan el ejercicio, les va a pasar esto que nos pasó aquí, ¿sí? De que se nos van los valores del medio, ¿vale? Por ejemplo, acá, si nosotros empezamos a desarrollar, en medio nos iba a quedar 5x menos 5x, que nos da 0. Acá nos iba a quedar 6x menos 6x, que también es 0. Acá nos quedaba menos 2x más 2x, que también es 0. Entonces, en vez de hacer este desarrollo de multiplicar aplicando la propiedad distributiva, una forma más fácil es tomar el primer valor, elevarlo al cuadrado, tomar el último valor, elevarlo al cuadrado y separarlos con un signo negativo, como lo hicimos acá. ¿Vale? ¿Se entendió el truco, no? Es un truco que les puede llegar a servir como para ahorrar mucho tiempo. Aquí. Dice, la representación geométrica del siguiente cuadrado de binomio es. ¿Les costó este ejercicio, no? ¿Solo si son diferentes? Sí, solo si son diferentes los signos, Santiago. Por ejemplo, acá a usted le aparece, a ver, si a usted, por ejemplo, le aparece este ejercicio, x más 2, x menos 3, aquí no puede utilizar el truco. ¿Por qué? Porque si bien la x son iguales, el 2 y el 3 no son iguales. Así que no puede utilizarlo. Si le aparece esto también, tampoco, porque no tienen distintos signos, tienen igual signo. Así que tampoco lo puedo usar. Solo lo puedo usar cuando tienen que la única diferencia que tengan entre ellos es el signo. ¿Sí? Fíjense acá que las X son iguales, los números son iguales, pero el signo es el que varía. ¿Vale? ¿Cuál no cacha Santiago? ¿Justamente este o este de la geométrica? Ya. En la representación geométrica lo vamos a ver de la siguiente forma. La representación geométrica del siguiente cuadrado de binomio es, fíjense que tenemos x más 2y al cuadrado. La representación geométrica de esto lo vamos a ver como sigue. Vamos a tomar un ejemplo más fácil primero y después vamos a ver este directamente. Pluma. Ya. Supongamos que yo tengo x más 2, por ejemplo, al cuadrado. Algo más chiquitito, más sutil. Ah, pero es lo mismo. Ya, x más 2y. Lo vamos a hacer al tiro. Tengo el x más 2y. Como yo hablo de un cuadrado de binomio, ¿ya? Cuadrado de binomio, que significa que se está multiplicando este binomio por sí mismo, lo que yo estoy haciendo en verdad es multiplicar o es calcular el área de un cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado del lado 3, el área de este cuadrado va a ser multiplicar 3 por 3, o sea, 3 al cuadrado. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Si tengo acá un cuadrado del lado x más 2y, su área va a ser multiplicar x más 2y por x más 2y. ¿Sí? Así que toda esta área va a ser x más 2y al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, al final lo que estamos haciendo es multiplicar lado por lado del cuadrado. ¿Sí? Base por altura. Y este lado del cuadrado va a ser x más 2y y el de abajo también va a ser x más 2y. Todos van a medir x más 2y. En vez de medir un número,
en vez de la medida va a ser un número, va a ser una expresión algebraica que es un binomio de x más 2y. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Así que tenemos un cuadrado del lado x más 2y, ¿vale? Todos los lados van a medir x más 2y. Eso es lo que tenemos primero. Entonces, fíjense bien, vamos a ir viendo uno a uno las alternativas. Acá en el dibujo, entonces nos están diciendo que el cálculo de esta área es x más 2y al cuadrado, que fue lo que me decía el ejercicio, ¿sí? Que es el título. Por lo tanto, tenemos que buscar la alternativa en la cual aparezca que los lados del cuadrado sean x más 2y, ¿sí? Veamos acá primero. En la alternativa A, veamos que aquí este cumple con que el lado sea x más 2y, pero abajo nos dice que todo esto vale x. Y eso está mal, pues, porque no sería un cuadrado. ¿Sí? Esto nos dicen que vale x más 2y y esto nos dicen que vale x, así que esta está descartada. Mismo caso acá abajo, fíjense que dicen que todo esto vale x, la parte de abajo vale x, y ya de ahí ya partimos mal, porque debería medir x más 2y. Así que descartado también. Acá, en la alternativa C, mismo caso, otra vez nos dicen que la parte de abajo mide x y que la parte del costado mide 2y. También está mal porque ambas deberían medir x más 2y. Y veamos el último ejercicio de acá, que aquí nos dice que este chiquitito vale 2y y este grande vale x, así que en total esto mide x más 2y. Y mismo caso abajo, este chiquitito vale 2y y todo esto vale x, así que en total vale x más 2y. Y así se cumple con todos los lados. Fíjense, este chiquitito vale 2i, este x, así que x más 2i. Y acá igual, chiquitito vale 2i, el largo mide x, así que esto sería x más 2i. Así que la representación geométrica que cumple con esta condición sería la alternativa D. ¿Sí? ¿Se entendió? Si al final la recomendación que yo les doy para esto es que, a ver, por ejemplo, si les dicen buscar la representación geométrica de, no sé, x más 5 al cuadrado, ustedes van a tener ahí un dibujito y la idea es que ustedes busquen cuál de todos los cuadrados que están ahí tiene de lado x más 5, pero en todos tiene que tener x más 5, ¿sí? Les puede aparecer así o les puede parecer que este chiquitito, por ejemplo, vale 5 y que todo esto vale x, que este vale 5 y que todo esto vale x, que este vale x y que todo esto vale 5 y que este vale x mientras que el chiquitito vale 5. Si se fijan, se ven muy diferentes, tanto el de acá abajo como el de acá arriba, pero ambos tienen la particularidad de que si por ejemplo aquí tú sumas estos dos lados va a medir x más 5, mismo caso acá, mismo caso acá, mismo caso acá. Entonces cuando ustedes vean un ejercicio así, que les dicen que lo representen geométricamente, como tenemos acá x más 5 al cuadrado, les están diciendo, Profe, no se ve, ah, ¿en serio? en serio. No lo voy a repetir. Ah, no, mentira. Denme un segundo. ¿Qué pasó aquí? Ahí está, porque yo tenía todo este dibujo hecho. Ahora se les va a ver. Ahí. Debiesen ver letras amarillas. ¿Sí? Está todo inspirado. Y ahora sí. Ya. Entonces, les repito. Vamos a... Todo no. Ya, entonces les decía que ustedes pueden aquí, si les dicen, por ejemplo, x más 5 al cuadrado, ustedes pueden
encontrar la representación de un cuadrado que tenga lado x más 5, como se muestra acá en la imagen, o la otra opción que les puede aparecer es que esto parezca así y que les digan que, por ejemplo, este pedacito vale 5, todo este pedacito de acá vale x, que este pedacito vale 5 y que todo este que está acá vale x, que este pedacito vale x y que todo este de acá vale 5, que este vale x y que este vale 5. Si se dan cuenta, se ven diferentes entre uno y el otro, ¿sí? Entre estos dos se ven diferentes, pero en verdad tienen las mismas medidas. ¿Por qué? Porque si este cachito vale 5 y este vale x, entonces la totalidad va a medir x más 5. Mismo caso acá, si este cachito vale 5 y este vale x, entonces la totalidad va a medir x más 5. Entonces lo pueden encontrar representado de las dos formas, ¿sí? Entonces, básicamente cuando les pregunten sobre la representación, ustedes fíjense que el cuadrado que les muestren en la imagen tenga de lado el valor que está acá adentro. En este caso, x más 5. En el caso de acá atrás era x más 2y. Ustedes no encuentran el cuadrado que tiene ese lado, entonces esa alternativa estaría incorrecta. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de la representación geométrica? Y nos queda el último ejercicio del día de hoy y el último ejercicio de la prueba, que yo me acuerdo que esto por lo menos en general lo tuvieron bastante bueno porque habíamos visto un truco que nos servía para esto. Dice, al factorizar el siguiente trinomio, obtenemos. ¿Qué trinomio tenemos acá? Tenemos x cuadrado más 7x más 12. El truco para factorizar este trinomio era el siguiente. Bueno, de partida tenemos que entender que para factorizar esto, lo que vamos a hacer es transformarlo en la multiplicación de binomios. ¿Sí? Vamos a tener, en este caso como es x, sería x más algo por x más algo. ¿Ya? Este número que va acá puede ser número positivo o número negativo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Y para encontrarlo, lo que vamos a hacer es buscar, fíjense aquí está el truco, buscar dos números que sumados me den 7 y estos mismos dos números multiplicados me tienen que dar 12 de resultado. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué dos números sumados me dan 7 y multiplicados me dan 12? Lo que yo les recomiendo hacer es siempre partir con la multiplicación primero y empezar a buscar. Por ejemplo, 12 por 1. 12 por 1, si lo multiplico me da 12, pero si lo sumo no me da 7. Así que esa combinación no me sirve. Como dice Ian, 3 por 4. Veamos el 3 por 4. Entonces Ian me dice 3 por 4. Si multiplico 3 por 4 me da 12, sí, cumple. Y 3 más 4 me da 7, también cumple. Así que aquí tendría x más 3, x más 4, que sería la alternativa B. Así de rápido. Entonces siempre vean esa parte. Dos números que multiplicados me den el que está acá al final, ¿sí? Y que sumados me den este valor de aquí, ¿sí? También puede pasar esto con números negativos, ojo. A ver, vamos a ver un ejemplo acá al ladito. A ver, denme un segundo. Mm, Ya, voy a inventar uno. Em, ya, por ejemplo ese. ¿Lo ven, cierto? X cuadrado menos 4x menos 21. ¿Qué significa esto? Que serían dos números que multiplicados me den menos 21 de resultado y que sumados me den menos 4.
Entonces esto sería x más algo que no sé qué es, x más algo que no sé qué es. ¿Cuáles serían los números aquí? Fíjense que acá tenemos negativos. Menos 7 y menos 3. Veamos. Si tengo el menos 7 y el menos 3, sería menos 7 por menos 3 me daría 21 positivo, porque menos por menos es más. Acuérdense, número signos iguales me da positivo, así que no cumple. Eh, ahí. Menos 7 y 3. Respuesta definitiva. Veamos, con el menos 7 y el 3, menos 7 y 3 me da 21, menos 21, sí, y menos 7 y 3 me da menos 4, también me da menos 4, así que ahí tenemos los números. Fíjense acá, tendría menos 7 y 3. Aquí, como tengo el menos 7, entonces me quedaría x menos 7 y acá arriba me quedaría x más 3. ¿Sí? Y ahí tendría la factorización de este ejercicio. ¿Se entendió? Es un truco que les puede ser de mucha utilidad, ¿vale? Como dice Ian. Ya chicos y chicas, si no quedan más dudas, entonces dejaríamos la clase hasta acá. Espero que les haya quedado bastante claro y si tienen dudas, obviamente me las pueden ir haciendo ahora o durante el transcurso de estos días. ¿Sí? Ya, ¿quedan dudas chicos y chicas? Si no, para finalizar la clase.